Hay noticias que duelen de verdad. La campeona Alejandra Locomotora Oliveras fue operada de urgencia tras sufrir un ACV y el parte médico es estremecedor. La mitad del cerebro no funciona. Una leyenda del boxeo hoy pelea la batalla más difícil de su vida. Todo ocurrió de forma repentina. Mientras la locomotora visitaba la provincia de Santa Fe, sufrió un accidente cerebrovascular, fue llevada de urgencia a un pequeño hospital y luego derivada a una clínica especializada. Los médicos actuaron rápido y lograron intervenirla quirúrgicamente. El procedimiento salió dentro de lo esperado, pero su estado sigue siendo crítico. Está en coma inducido, conectada a un respirador, y su evolución es minuto a minuto. El neurocirujano que la operó, Alejandro Musacchio, fue directo: estamos hablando de un infarto cerebral grave, con edema, hipertensión en el cráneo, y una craneotomía de urgencia. Está gravísima. El dato más alarmante llegó cuando el propio médico explicó que, según los estudios, una mitad del cerebro no está funcionando. Un golpe durísimo para sus seres queridos, sus fans y todo el mundo del deporte. También aclaró que el ACV no tiene relación con su pasado como boxeadora, desmintiendo algunas versiones que circularon. A veces nos olvidamos que detrás de los campeones hay personas de carne y hueso. Alejandra fue y es una luchadora de verdad. En el ring dejó todo, y hoy está dando la pelea más dura, desde una cama de terapia intensiva. Es imposible no conmoverse. Los que crecimos viéndola pelear, con esa garra única, hoy solo podemos acompañarla desde el corazón. Ojalá se recupere, aunque el camino que viene no será fácil. ¿La viste alguna vez pelear en vivo? ¿Qué recuerdo tenés de ella? Te leo en los comentarios. Y si querés seguir estas historias humanas del deporte, suscríbete, porque no todo es fútbol. A veces, la verdadera batalla está fuera del ring. Una breve introducción para meternos de lleno en la salud de Alejandra, la locomotora Oliveras. Quien no sabe, le contamos. Y a quienes saben, le actualizamos la información. Sufrió un ACV isquémico, tuvo que ser operada de urgencia, esto fue antes de ayer, y ahora, según el último parte médico, se recupera favorablemente. Pero ya sabiendo que en caso de sobrevivir, cosa que todavía hay que esperar, estas horas son cruciales, va a tener que afrontar severas secuelas. Exactamente, Guille, porque realmente preocupa la salud. El último parte médico tenemos el del día de hoy, que explicaron desde el centro de salud que hubo imágenes obtenidas en la tomografía y confirmaron una obstrucción en la arteria cerebral que derivó en la isquemia. Por lo tanto, de alguna manera se entiende el porqué del ACV. Hubo una obstrucción. Ante el deterioro, el equipo resuelve, como bien decías, intervenir quirúrgicamente el día miércoles, le hacen una operación. Es para descomprimir el cráneo, ¿no es cierto? Contame, sí, o averiguame para dentro de un rato. Sí, sí. ¿Qué cirugía o qué tratamiento estético se había hecho unas horas antes? Ahora averigualo porque se lo vamos a preguntar al doctor Alejandro Anderson, neurólogo. Después de muchos años vuelvo a entrevistar al doctor Anderson y por un caso similar. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto después de tanto tiempo. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes, Guillermo. Bien, todo bien. Bueno, hemos aprendido mucho con usted durante el ACV isquémico que sufrió Alejandro Cerati. Fue por aquellos días que mucho hablamos con usted y mucho aprendimos sobre la diferencia entre el hemorrágico y el isquémico, es decir, el ACV seco, que es lo que le acaba de pasar a Alejandra Oliveras. Estamos frente a una situación, entiendo, compleja. Dejando a la paciente de lado, siempre es una situación compleja esta que describíamos recién. Sí, existen diferentes tipos de ACV, hemorrágicos que son al 20%, isquémicos que son el 80%, todos son complicados, frecuentes. Imagínate que tenés prácticamente un caso cada 4 minutos en Argentina y básicamente el compromiso y la gravedad depende del tamaño, depende de cuál es la arteria que se complicó, que se rompió y sangró o que se tapó. Cuando te hablan de una arteria cerebral media del lado derecho, evidentemente que estás hablando de una arteria muy importante que le suministra mucha sangre, que sería oxígeno y glucosa, a gran parte del cerebro. Por tanto, si eso está tapado, es una gran parte del cerebro la que sufre, y por eso fue, porque las isquemias habitualmente no se operan, esa operación de emergencia, porque claro, era tan grande el área de daño que fue mucho edema, aumentó la presión dentro del cráneo, y como el cráneo no es elástico, es rígido, entonces, claro, tuvieron que hacer la operación, porque si aumenta la presión dentro del cráneo,
esa presión comprime las neuronas que están sanas, que rodean la lesión, o les colapsás los vasos sanguíneos que las nutren. Entonces, al quitar esa parte de plaqueta, que sería una parte de hueso, que recubre el hueso, bajás de nuevo la presión y tratás de normalizar, obviamente, la situación, para cuidar el resto del cerebro sano y, por supuesto, facilitar hasta donde se pueda la recuperación del área que se dañó. Doc, lo llevo a un lenguaje bien llano y no tanto de la medicina, a pesar de que usted siempre es muy claro. El cerebro se hincha. Cuando habla de edema, usted es que toma volumen, se hincha, se expande, no me escucha bien, y necesita espacio. El cráneo, al ser duro, contiene esa situación, es decir, esa inflamación, y si esa inflamación continúa dentro del cráneo, termina apretando las neuronas y los otros vasos sanguíneos que podrían eventualmente llevarle sangre y oxígeno y glucosa al cerebro, por lo que hay que hacer una especie de tapita para que el cerebro se expanda por fuera del cráneo, ¿correcto? Lo digo en criollo para que lo entiendan. Sí, es una todos. situación Es eso. muy grave, pero cuando tenés edema maligno es lo que tenés que hacer para poder revertir la situación, porque si no lo haces, digamos, no solamente la secuela neurológica, sino que el tema de la sobrevida también es muy complicado. Cuando vos tenés edema maligno, si no haces esa intervención, tienes cerca de un 75% de mortalidad. En cambio, cuando haces la operación, eso baja un 25%. Muy alto. Sí, el edema maligno es una situación muy grave, por lo menos yo te lo cuento en los pacientes que he tenido. La situación de ella, bueno, habrá que preguntársela a los médicos, claro. Pero en la bibliografía, cuando vos ves los trabajos que están publicados y la casuística, habitualmente te hablan de un 75% y que cuando se hace esta operación baja un 25%. También mejora, por suerte, la posibilidad de recuperación, más allá de que es una situación difícil porque es un área muy grande lesionada. Pregunta, ¿hay una pérdida de conciencia absoluta? Como hoy está en coma, inducido, pero digo, en un primer momento hay una pérdida de conciencia total, hay confusión. ¿Cómo es la conciencia en este proceso? A ver, un paciente con ACV puede estar perfectamente lúcido, confuso, obnubilado o en coma, depende de la situación. En el caso de ella, lo que declararon en los partes es que la encontraron confusa y con la falta de fuerza del hemicuerpo izquierdo. Eso es lo que está declarado, pero tenés todas las posibilidades. Ahora, ellos en el parte han comentado que está con asistencia mecánica respiratoria y obviamente en coma farmacológico, con lo cual no tenés conciencia. Muy cortito, doctor, ¿tenemos que prepararnos para una situación de esta característica larga? Digo, estado reservado, en coma inducido. Mirá, ahí tenés que conversar con los doctores que la están atendiendo, que por lo que veo realmente la están controlando muchísimo, están en el minuto a minuto, pero la verdad que por lo que te cuentan me estoy imaginando que va a ser una internación de varios días y después también seguramente va a haber un tema prolongado de rehabilitación, pero todo eso depende de estos días primero. Doctor, gracias por habernos atendido. Le mandamos un abrazo grande. Gracias, Guillermo. Saludos a todos los televidentes y que terminen muy bien este fin de semana. Esta es la situación de Alejandra Oliveras, en este caso hablando con un neurólogo que no la atiende, pero sí que habla de una situación general. La última vez que hablábamos, por lo menos en mi caso, y en la etapa anterior en el canal con el doctor Anderson, era justo cuando a Gustavo Cerati le pasó exactamente lo mismo en Venezuela. Y Gustavo de esa situación lamentablemente nunca se pudo recuperar, que es una historia que todo el mundo conoce. Ojalá que no sea el caso de Alejandra Oliveras, que ha sufrido este ACV isquémico que la tiene en un estado grave en la provincia de Santa Fe.